En este seminario vamos a ver las lesiones elementales y la semiología dermatológica. La piel es el órgano más extenso del cuerpo. Tiene una superficie aproximada de 2 metros cuadrados. Nos separa y a la vez nos une al medio externo a través de sus distintas funciones. Tiene función de barrera, inmunológica, de homeostasis, funciones sensitivas, endocrinas y también interviene en la excreción de sustancias. Comencemos repasando entonces la histología de la piel. Recordemos que la piel está formada por 3 capas, la más superficial que es la epidermis de origen ectodérmico, la capa media que es la dermis y la más profunda la hipodermis, ambas de origen mesodérmico. La piel además contiene los anexos cutáneos como el folículo pilosebáceo constituido por el pelo, el músculo erector del pelo, la glándula sebácea y las glándulas sudoríparas, écrinas y apócrinas. La epidermis está separada de la dermis por la membrana basal. La epidermis está conformada por un epitelio plano, estratificado y queratinizado. La unidad celular es el queratinocito. La epidermis tiene 4 capas o estratos. La capa más profunda está formada por la célula basal, que es una célula inmadura, con un núcleo y que es la que tiene capacidad de mitosis y la que le va a dar, de la cual van a derivar las demás células. Luego de la capa basal sigue la capa espinosa, la capa granulosa y por último la capa córnea. La capa córnea está formada por células anucleadas y totalmente diferenciadas. Entre la capa córnea y la capa granulosa existe una capa denominada capa lúcida o estrato lúcido que solamente se encuentra en las zonas de piel gruesa como en palmas y plantas. Como ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda, vemos que los queratinocitos están unidos entre sí por unos puentes denominados desmosomas. También se unen a través de hemidesmosomas las células basales a la membrana basal. La membrana basal es se va a teñir de color rosado y va a separar la epidermis de la dermis. Lo pueden ver en la imagen de la izquierda y en una foto real de una histología en la imagen de la derecha e inferior. También en la imagen superior derecha ven lo mismo que vemos en el gráfico, pero con una imagen real donde vemos las distintas capas de la piel. La unión dermoepidérmica muestra un contorno festoneado debido a la presencia de prolongaciones de la epidermis llamadas crestas epidérmicas y de las papilas dérmicas. A este nivel se observa la presencia de la membrana basal. La dermis, de la cual se nutre la epidermis, está compuesta por células y fibras. Podemos dividir a la dermis en 2 zonas, una dermis papilar, que es más laxa, que está formada por células como fibroblastos y también mastocitos y algunas otras células, y una dermis reticular con mayor cantidad de fibras, que es más densa, y estas fibras son de reticulina, de elastina y de colágeno. La irrigación de la piel está dada por 2 plexos, un plexo superficial que va a nivel de la unión dermo-epidérmica y un plexo profundo a nivel de la unión dermo-hipodérmica. Por debajo de la dermis encontramos la hipodermis, que está formada por células adiposas. En la epidermis, además del queratinocito, encontramos otros tipos celulares, como la célula de Merkel, que es un mecanorreceptor, las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, y el melanocito. El melanocito es una célula dendrítica que produce la melanina. La melanina es la que le va a dar el color a la piel y es la que protege a los queratinocitos del daño por la radiación del sol, por la radiación ultravioleta.
El melanocito se comunica con distintos queratinocitos, eso se denomina unidad melanoepidérmica y constituye una unidad en la cual cada melanocito se comunica con 36 queratinocitos. Los melanocitos transfieren a través de las prolongaciones dendríticas, como ustedes ven acá en la imagen, melanina a los queratinocitos. Esa melanina se coloca por encima del núcleo del queratinocito y protege al al ADN del queratinocito de los daños producidos por la radiación ultravioleta. Una vez hecho este repaso de la histología de la piel, vamos a ver las lesiones elementales, que son el abecedario de la dermatología. Cuando un paciente consulta por una dermatosis, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de lesión elemental presenta, para luego determinar cómo se dispone, qué características tiene, qué topografía lesional y qué sintomatología presenta. Estas lesiones se dividen en primarias y secundarias. Las primarias son las que asientan sobre piel previamente sana y las secundarias aparecen como consecuencia de la evolución de una lesión primaria. La mácula es un cambio de color de la piel que no produce relieve, depresión ni modifica el espesor o la consistencia. Es solamente un cambio de color. El color de la piel depende, por un lado, del factor genético. Hay una clasificación de Fitzpatrick que la divide en 6 tipos. El tipo 1 es la piel muy blanca, aquella que se pone colorada al sol y nunca se broncea. Y vamos pasando por distintos tipos hasta llegar al tipo 6, que es la piel más oscura. El color en sí de la piel va a estar dada fundamentalmente por los melanocitos y la cantidad de melanina y la vascularización. Así, cuando hay una congestión vascular, se produce una coloración eritematosa y cuando aumenta la hemoglobina reducida, una coloración azulada. Por otro lado, puede haber una alteración de la coloración por pigmentos exógenos, por ejemplo, los carotenos, en aquellos pacientes que ingieren alimentos ricos en carotenos como zanahorias, cítricos, pueden tener una coloración amarillenta. O bien otros pigmentos exógenos que pueden depositarse en la piel, como algunos medicamentos, como las sales de plata, o también algunos pigmentos que se utilizan con otros fines, como por ejemplo los tatuajes. Clasificamos a las máculas fundamentalmente en dos grandes grupos, las máculas vasculares y las máculas pigmentarias. Además nos quedaría ese tercer grupo de máculas por pigmentos exógenos. Las máculas vasculares pueden ser eritemas o púrpuras y las máculas pigmentarias son aquellas que se producen por alteración en la cantidad de melanocitos y o melanina y cuando son oscuras, se denominan hipercrómicas, cuando hay aumento de melanina o de melanocitos, hipocrómicas, cuando hay disminución de melanina y de melanocitos y son lesiones más claras que la piel normal, y acrómicas, cuando hay ausencia total de melanocitos en esa zona, entonces la mácula es de color blanco. El eritema es la mácula vascular más frecuente. Pueden ser pasivos por estesis circulatoria, que van a tener un color más azulado, pero habitualmente son activos, de causa inflamatoria. El eritema activo se presenta con una coloración eritematosa, como ustedes pueden ver en la imagen, y puede ser la única lesión del paciente o a veces el eritema se puede combinar con otra lesión elemental. Por ejemplo, el paciente puede presentar eritema y escamas, eritema y vesículas, eritema y ampolla. Una característica del eritema, que lo va a diferenciar de la otra mácula vascular, que es la púrpura, es que desaparece a la vitropresión.
Esto significa que si nosotros apoyamos un portaobjeto o generalmente lo hacemos con una compresión con el dedo, vamos a ver que la zona eritematosa se blanquea. Eso se debe a que hay una congestión vascular. Entonces, al apretar la zona, disminuye la congestión y se blanquea la lesión. El eritema puede ser localizado. En este caso, en la imagen de la izquierda, ven que es un eritema solar, ya que dibuja la zona de la piel expuesta al sol, pero también pueden ser generalizados. Cuando son generalizados, que abarcan gran parte de la superficie corporal, pero que siempre respetan zonas de piel sana, como pueden ver en las dos imágenes de la derecha, en estos casos se denominan exantemas. Y cuando estos eritemas localizan en mucosas, se denominan enantemas. Las púrpuras son hemorragias capilares, cutáneas o mucosas. Se producen por una extravasación de sangre del capilar hacia la piel. Pueden tener un componente inflamatorio o no, y una de las características que nos ayuda al diagnóstico es que no desaparecen a la vitropresión. Esto es fundamental para hacer el diagnóstico. Si nosotros comprimimos la zona con un portaobjeto, como les decía recién, o hacemos presión con el dedo, vamos a ver que la lesión no desaparece. Y a diferencia del eritema, que tiene un color más rosado, este tiene un color más rojo. De acuerdo al tamaño de la lesión, se pueden clasificar en petequias, que son aquellas de pequeño tamaño, puntiformes, como vemos en la imagen de la derecha, víbices, que son aquellas que tienen una disposición lineal, como si fuese una estría, como vemos en la imagen de la izquierda abajo, y equimosis, que son aquellas lesiones más grandes, de 3 a 4 centímetros, y que es común de ver en los pacientes de edad y que se produce por una fragilidad capilar, lo que lleva a una extravasación de sangre. Una vez hecho el diagnóstico de púrpura, viendo que estas lesiones no desaparecen a la vitropresión, es importante identificar la etiología. Para ello nos va a servir evaluar si esa púrpura es palpable o no palpable. Si es palpable, esto significa que comienza a tener relieve, esa lesión comienza a hacerse sobrelevada o papulosa, es muy probable que el paciente presente una vasculitis. La vasculitis es una inflamación vascular que puede tener compromiso cutáneo y sistémico. La púrpura no palpable es aquella que presenta el cambio de color de la piel, pero sin ningún cambio en su superficie. Las causas de púrpuras no palpables pueden ser la púrpura senil, alteraciones de la coagulación como trombocitopenia o alteraciones de la función plaquetaria, defectos de factores de coagulación, pueden ser por fragilidad capilar, por fenómenos trombóticos como coagulación intravascular diseminada, púrpura trombótica trombocitopénica o por el uso de anticoagulantes. Entonces, primero recordemos, hacemos el diagnóstico de púrpura y después identificamos si esa púrpura es palpable o no. Entonces, me pareció interesante mostrarles este algoritmo que es sencillo y habla de una púrpura primaria o secundaria a otras lesiones. La púrpura primaria, si es palpable, tenemos que pensar en vasculitis. Y en estos casos siempre hacer un examen completo del paciente buscando orina, función renal y anticuerpos. Y en la mayoría de los casos también lo acompañamos de una biopsia de piel. Si la púrpura no es palpable, en lo primero que tenemos que pensar es en alguna alteración en las plaquetas o en la función plaquetaria. En estos casos pedimos un hemograma con plaquetas y todos los factores de coagulación. En todos estos pacientes siempre es fundamental hacer una historia clínica exhaustiva con una buena anamnesis, preguntar si tiene fiebre, si tiene artralgias, dolor abdominal, orinas con sangre.
fármacos que toma el paciente, valorar el estado general del paciente, tomar la presión arterial, ver también el compromiso o no de las mucosas. A las máculas pigmentarias las vamos a clasificar en acrómicas, hipocrómicas e hipercrómicas y aquellas producidas por pigmentos exógenos. En las máculas acrómicas hay una ausencia de melanocitos en la zona donde está la lesión, como vemos en la imagen de la derecha. Esto se ve en el vitiligo. Si nosotros tomásemos una biopsia en la zona de piel blanca, vamos a observar que hay una disminución de los melanocitos en esa zona. Las máculas hipocrómicas hay disminución de la cantidad de melanina que hace que la piel esté más clara en esa zona, pero no está totalmente blanca o acrómica. Acá vemos la diferencia entre las dos. Un paciente con vitiligo con una lesión acrómica bien blanca y un paciente con una pitiriasis versicolor que está producida por un hongo, que es la malacesia, y donde vemos las lesiones más claras. En este caso, además de ver la mácula, si observamos con detenimiento, vamos a ver que además presenta una escama muy finita, que es lo que yo les decía antes. A veces las lesiones elementales se combinan y el paciente no presenta una sola lesión, sino varias. En este caso hay hipocromía y una escama muy finita. Las máculas hiperpigmentadas se producen por un aumento en la cantidad de melanocitos o de melanina. Pueden ser congénitas o adquiridas. Congénitas, por ejemplo, en esta imagen inferior, donde vemos una mácula o mancha café con leche, que es una lesión congénita que la vemos en los chicos, o pueden ser adquiridas como en la imagen de arriba, en el caso del melasma, que es una hiperpigmentación localizada de la cara que se relaciona con la exposición solar, el uso de anticonceptivos, los embarazos. En otros casos podemos tener una hiperpigmentación, como en el caso de esta paciente en miembros inferiores, que puede ser secundaria a algún proceso inflamatorio anterior. Y también pueden ser generalizadas, como ocurre en la enfermedad de Addison, en los pacientes con insuficiencia renal crónica o en pacientes en estadios terminales de un cáncer. Otros pigmentos que pueden depositarse en la piel, por ejemplo la bilirrubina, que va a dar la pigmentación amarillenta o ictericia, que es característico que además pigmente las escleras, la pseudoictericia con la coloración amarillenta en palmas y plantas por ingesta de carotenos, depósitos de hierro, en este caso, en esta imagen de abajo a la derecha, por una inyección intramuscular, o los tatuajes. La pápula es una elevación circunscripta de la piel de consistencia sólida, de pequeño tamaño y superficial. Tiene resolución espontánea y no dejan cicatriz. Todas estas características que nombramos en la definición van a diferenciarla de otras lesiones elementales. Por ejemplo, el hecho de ser sólida la va a diferenciar de la vesícula, que tiene contenido líquido. El hecho de ser de pequeño tamaño y de tener resolución espontánea la va a diferenciar de los tubérculos, que son de mayor tamaño y no tienen resolución espontánea. Las pápulas pueden ser epidérmicas, que se producirían por un engrosamiento del epidermis, como ocurre en el caso de las verrugas planas, producidas por el HPV. Como ustedes pueden ver en la imagen, produce una lesión sobrelevada de pequeño tamaño que tiene tendencia a la resolución espontánea. Las pápulas dérmicas son características de la sifilides papulosa, del secundarismo sifilítico. Estas lesiones son pápulas que se producen a nivel de la dermis y que se producen, que localizan en palmas y plantas, como una sobrelevación localizada de la piel con tendencia también a la resolución espontánea.
Otro grupo pueden ser dermoepidérmicas, con algunas lesiones más específicas que no vienen al caso. De acuerdo con su localización en las capas de la piel, se clasifican en epidérmicas, como las verrugas planas, donde se produce un engrosamiento de la epidermis que se va a reflejar por esta sobreelevación de la piel de consistencia sólida, de pequeño tamaño, con tendencia a la resolución espontánea, como vemos en la imagen de arriba a la derecha. Las pápulas dérmicas, que comprenden dos tipos: edematosas, por colección de plasma en la dermis, que corresponde a la pápula o roncha urticariana, o infiltradas, como las pápulas del secundarismo sifilítico. Vemos acá en esta imagen estas lesiones sobreelevadas de consistencia sólida, localizadas en palmas y plantas, que es la localización característica, y se denominan sífilides papulosas. Las formas mixtas o dermoepidérmicas se presentan en el prurigo y en el líquen rojo plano. El prurigo agudo se presenta con una pápula con una vesícula central y se denomina seropápula de Tomasoli. La lesión elemental de la urticaria es una pápula edematosa que se produce por un edema en la dermis. La característica de esta pápula o roncha urticariana es que es fugaz. Esto significa que no queda fija en un lugar, sino que va cambiando de zona. Cada roncha dura aproximadamente 2 a 3 horas y luego va cambiando de lugar. Las vegetaciones se producen por proliferación de las papilas dérmicas que se proyectan por encima del nivel de la piel. Se ve muy bien en el gráfico esta elongación de las papilas, lo que le da a la lesión elemental un aspecto abollonado o con forma de coliflor. Y la patología característica que produce vegetación es el condiloma acuminado producido por el HPV. Cuando la vegetación se acompaña de un aumento de la capa córnea, denominado hiperkeratosis, la lesión se denomina verrugosidad. El ejemplo típico es la verruga vulgar, como vemos en las imágenes. Fíjense que la lesión sigue teniendo ese aspecto en coliflor, pero acompañado de un engrosamiento de la piel dado por la hiperkeratosis. A su vez se ven un puntillado negruzco que es por la elongación de las papilas dérmicas. Los tubérculos son lesiones de consistencia sólida, circunscriptas de la dermis, que semiológicamente se ubican entre las pápulas y los nódulos. Se diferencian de las pápulas por ser de mayor tamaño y de los nódulos por ser de menor tamaño y más superficiales. No tienen resolución espontánea y pueden evolucionar en forma aguda o crónica, dejando una cicatriz o atrofia secundaria. En presencia de un paciente que presenta tubérculos, y esto es de fundamental importancia clínica, los diagnósticos que se imponen son los que corresponden a grandes inflamaciones específicas, como lepra, tuberculosis, sífilis terciaria, sarcoidosis o micosis profunda. Si nosotros biopsiamos estas lesiones, histológicamente vamos a encontrar granulomas, infecciosos o no infecciosos, como en el caso de la sarcoidosis. Clínicamente, como pueden ver en las imágenes, las lesiones son sólidas, de mayor tamaño que las pápulas. Recuerden que la localización es dérmica y que todas estas lesiones van a resolver dejando una cicatriz. Vemos distintos ejemplos: lepra lepromatosa, micosis profunda o sarcoidosis. Histológicamente vemos la formación de granulomas. Los nódulos son lesiones de consistencia sólida, de mayor tamaño, pueden medir de 0,5 a 1 centímetro o más.
localizan en la hipodermis, es decir que son lesiones profundas y por lo tanto son más palpables que visibles. Ahora lo vamos a poder ver en una imagen. Si se trata precozmente puede evitarse la cicatriz residual, si no van a dejar una cicatriz. Los gomas son un tipo especial de nódulo que en su evolución se reblandece y se ulcera y elimina su contenido al exterior, curando con cicatriz. En el gráfico vemos que la lesión es profunda, está localizada en hipodermis y acá vemos semiológicamente cómo la lesión se ve levemente sobrelevada, pero en realidad la vamos a detectar en la palpación. Cuando nosotros palpamos estas lesiones, vamos a palpar una zona indurada, redondeada, debajo de la piel. Acá vemos otras imágenes, esto corresponde a una patología que se denomina eritema nudoso y vemos cómo la lesión va a ser más palpable que visible. No es una lesión sobrelevada como veíamos con el tubérculo o la pápula, sino que acá la vamos a palpar. Fíjense que en este caso se acompaña de otra lesión elemental que es el eritema. Entonces tenemos el eritema y el nódulo. Por eso esta enfermedad se denomina eritema nudoso. Esta imagen histológica es para mostrarles cómo el proceso inflamatorio está en hipodermis. Las lesiones que vimos hasta ahora son de consistencia sólida. Ahora vamos a ver las lesiones que tienen contenido líquido. Dentro de este grupo encontramos las vesículas, las ampollas y las pústulas. Las vesículas son cavidades de contenido líquido de pequeño tamaño, lo que lo va a diferenciar de la ampolla, que es de mayor tamaño. Histológicamente son multitabicadas y se ubican en la epidermis. De acuerdo a su contenido pueden ser serosas, hemorrágicas o purulentas. No es lo mismo una vesícula que se sobreinfecta y tiene un contenido purulento que la pústula. Son dos lesiones elementales diferentes. Distintas patologías pueden manifestarse con vesículas. Como concepto general, quiero que se acuerden de las lesiones del herpes, tanto el herpes simple, donde se presentan vesículas agrupadas en ramilletes, como en la imagen que ustedes ven arriba a la izquierda, o el herpes zóster, que se presenta con vesículas agrupadas en ramilletes, pero con una disposición lineal. La varicela, que sería la prima infección del virus varicela zóster, se presenta con vesículas, pero de manera generalizada, distribuidas en el tronco, en cabeza, en miembros, y además estas vesículas tienen tendencia a sobreinfectarse y presentar un contenido purulento. Además del grupo de los herpes, recuerden que la otra patología importante que se presenta con vesículas son las dermatitis alérgicas o eczemas, donde se presenta un eritema de base con vesículas por arriba del eritema. En la imagen del medio inferior vemos que además de las vesículas, en este caso se presentan ampollas, para que ustedes vean la diferencia donde las vesículas son de pequeño tamaño y las ampollas de mayor tamaño. Histológicamente, como ustedes ven acá, las lesiones son multitabicadas. Las ampollas son cavidades de contenido líquido de mayor tamaño, como ustedes pueden ver en la imagen, son uniloculares. Muchas veces las ampollas se rompen y lo que se ve en el paciente es la erosión que se produce al destecharse la misma. Las ampollas se originan por distintos mecanismos. Uno de ellos es la cantólisis. En este caso, lo que se produce es una lesión a nivel de los hemidesmosomas, lo que hace que los queratinocitos se separen, se acumule líquido y se forme la ampolla. Otro mecanismo es el despegamiento subepidérmico y el despegamiento dermoepidérmico. En el subepidérmico se despega la epidermis
de la dermis, quedando la membrana basal unida a la epidermis. En el dermo epidérmico el mecanismo está al mismo nivel, pero la membrana basal queda unida a la dermis. Cuanto más debajo se produzca el desprendimiento, el techo de la ampolla va a ser más grueso y por lo tanto es mayor la posibilidad de encontrar la ampolla intacta en el momento de consulta del paciente. En el caso de la acantólisis, donde la ampolla se genera en la epidermis, generalmente cuando el paciente consulta no vemos la ampolla, sino vemos la erosión de esa ampolla que se destechó. Histológicamente vemos cómo es unilocular, a diferencia de la vesícula que es multitabicada, y fíjense en la imagen de la izquierda cómo el despegamiento es dermoepidérmico, la epidermis queda por encima formando parte del techo de la ampolla, por eso es más grueso. Y en la otra, en la imagen de la derecha, el despegamiento es epidérmico, sería por acantólisis. Fíjense que queda parte de la epidermis arriba y parte abajo. Acá vemos distintas imágenes, fíjense la forma, la lesión caritada con contenido líquido de gran tamaño, fíjense cómo en la imagen del medio se puede ver cómo se rompen estas ampollas dejando esa erosión que va a cubrirse de una costra dependiendo del contenido de la ampolla, en este caso es hemorrágica. También puede haber ampollas por quemaduras, por traumatismos del calzado, etc. La pústula es una elevación circunscrita de la piel de contenido purulento desde su inicio. Es de pequeño tamaño y se diferencia de la vesícula porque contiene pus de entrada. Dijimos que una vesícula se puede sobreinfectar y tener un contenido purulento. La pústula tiene pus de entrada. El ejemplo típico es el acné. En el acné la pústula es folicular, se origina en el folículo piloso y está asociada a una bacteria que es el Cutinebacterium acnes. En algunos casos, las pústulas pueden ser asépticas, como ocurre en una variedad de psoriasis llamada psoriasis pustulosa. En este caso, no está contaminada por bacterias, sino es el mismo proceso inflamatorio el que genera la lesión. Los tumores son neoformaciones no inflamatorias, superficiales o profundas, de tamaño variable, de consistencia sólida o contenido líquido, como los quistes, con tendencia a persistir y crecer indefinidamente. En la piel, los tumores pueden originarse en epidermis, en los anexos cutáneos, en los melanocitos, en el tejido conectivo, tejido subcutáneo, nervios y vasos sanguíneos de la piel, y también hay tumores metastásicos. Los tumores se clasifican en benignos y malignos. Los tumores benignos son aquellos no invasivos, tienen un crecimiento lento, no dan metástasis, no se ulceran y al palparlos desplazan sobre planos superficiales y profundos. Los tumores malignos son infiltrados, no desplazan sobre los planos superficiales y profundos y tienen tendencia a la ulceración. Los tumores malignos propios de la piel son los carcinomas o epiteliomas, vasos celulares y espinocelulares, y el melanoma, que se origina del melanocito. El carcinoma vasocelular se localiza en piel con pelos, tiene una relación directa con la exposición a la luz solar, es una lesión que tiene un color eritematoso con un aspecto brillante y tendencia a ulcerarse. Las metástasis son poco frecuentes. El epitelioma espinocelular se presenta como una lesión más hiperqueratósica, ya que se origina en las células de la capa espinosa, tiene tendencia a la ulceración, puede localizar en piel con pelos o piel sin pelos como palmas y plantas, y también en mucosas. Y por último, el melanoma es el tumor que se origina de los melanocitos y es el más agresivo de todos porque da metástasis mucho más rápidamente. El melanoma puede originarse de novo, es decir, sobre una piel previamente sana, o a partir de un nevo previo.
Por eso es importante desde la semiología, cuando examinamos a un paciente con nevos u otras lesiones pigmentarias, evaluar lo que se conoce como el ABCD. El ABCD significa evaluar la asimetría de la lesión. Nosotros trazamos imaginariamente una línea vertical y otra línea horizontal y vemos si la lesión es simétrica en todos sus lados. El borde, si es un borde homogéneo, parejo, o si es un borde que es espiculado, que es irregular. El color, si es un color homogéneo, o bien si esa lesión tiene más de un color y si dentro de ese color predomina el color negro, nos tiene que llamar más la atención. Y el diámetro. En general, las lesiones que van creciendo rápidamente y tienen mayor diámetro, nos debe hacer pensar en algún nevo displásico o en alguna lesión maligna. De todas maneras, el tamaño solo no me define la lesión, porque a veces hay melanomas que son de muy pequeño tamaño. Siempre tenemos que evaluar todos estos criterios. Las escamas son laminillas de la capa córnea que se desprenden espontáneamente. Pueden ser primarias o secundarias. Se considera primaria a la descamación fisiológica, que es continua y prácticamente invisible, y esto permite que el espesor de la epidermis se mantenga uniforme. De lo contrario, su retención aumentaría el espesor de la epidermis y se daría un engrosamiento o hiperkeratosis. Cuando la escama aparece siguiendo a otra lesión elemental primaria, se la considera lesión elemental secundaria y es lo que ocurre en la psoriasis. Las escamas se presentan con distintas características. En este caso vemos una escama gruesa, bien adherente, de color blanco nacarado. Esta escama es característica de la psoriasis. La otra característica que tiene esta escama es que se desprende en varias capas. Otras veces las escamas, como en la imagen de arriba a la derecha, tienen una característica más seborreica, son escamas más amarillentas, más untuosas, características de otras patologías como por ejemplo la dermatitis seborreica. A veces es apenas perceptible, muy finita, y en ese caso se denomina pitiriasiforme. Las escamas se asocian muchas veces a otra lesión elemental que es el eritema. Como vemos en estas dos imágenes, hay por debajo un eritema y encima la escama. En la imagen de la izquierda esa escama es muy finita, mientras que en la imagen de la derecha es una escama gruesa, blanco nacarada, adherente, característica de la psoriasis. En este caso, donde se asocia el eritema con la escama, se debe a patologías que se denominan eritémato-escamosas. Pasamos ahora a las lesiones elementales secundarias. Vimos recién que la escama, cuando aparece asociada a otra patología, la consideramos secundaria. Además, tenemos costras, solución de continuidad, atrofia, esclerosis, liquenificación y cicatrices. La costra se produce cuando hay alguna secreción y esa secreción se seca. Generalmente vemos costras cuando tenemos una lesión elemental cavitada como la ampolla o las vesículas. Esa lesión se rompe y al secarse el contenido de su interior va a formar la costra. Esa costra puede ser serosa cuando el contenido de la ampolla o la vesícula es serosa, purulenta o hemática cuando tiene sangre. Una costra característica es la costra melicérica, que se denomina así porque se asemeja a la miel. La costra melicérica es característica del impétigo producido por el estreptococo. En esta imagen se ve perfectamente la lesión, como al romperse la ampolla, que es una ampolla muy superficial y se rompe con facilidad. Por eso cuando en los chicos vemos lesiones de impétigo es excepcional ver la ampolla. Generalmente lo que vemos es esta costra y fíjense el color amarillento, brillante que tiene, como parecido o semejante a la miel.
Vemos también una costra hemática, en este caso el contenido sería hemorrágico, y las costras necróticas. Las soluciones de continuidad las vamos a dividir en fisuras o grietas, escoriaciones, erosiones o exulceraciones y ulceración. En la fisura o grieta, en realidad no hay una verdadera pérdida de sustancia. Lo que sucede en estos casos es que se produce una hiperkeratosis. Al haber hiperkeratosis se pierde la elasticidad de la piel y la piel se quiebra, se abre, produciendo esta lesión. Lo característico de la fisura es que si nosotros intentamos juntar los bordes, esos bordes se pueden unir, no hay una verdadera pérdida de sustancia. Esto lo vemos con frecuencia en pacientes que presentan eczemas crónicos con hiperkeratosis, o en el verano se ve muchas veces por el uso de hojotas que en los talones produce estas fisuras. Hay que tener mucho cuidado en los pacientes diabéticos que presentan fisuras porque esta lesión puede ser la puerta de entrada para un estreptococo y generar otra lesión como una erisipela. Las escoriaciones son pérdidas de sustancia muy superficial que generalmente se producen por el rascado. Son lesiones que al estar producidas por el rascado generalmente tienen una disposición lineal. Cuando un paciente consulta por prurito, es importante ver si tiene estas lesiones porque ese es un indicador de que el paciente realmente tiene prurito, que le pica y que se rasca. La exulceración es una lesión más profunda y en este caso sí hay una pérdida de sustancia. A diferencia de la úlcera, la exulceración no llega a la membrana basal, es más superficial. Por lo tanto, esta lesión cura sin dejar cicatriz. El ejemplo típico de la exulceración es el chancro sifilítico, que como sabemos cura sin dejar cicatriz. Las úlceras son pérdidas de sustancia más profundas que van más allá de la membrana basal. Estas lesiones curan con cicatriz o con una atrofia residual. Se denominan ulceraciones cuando son agudas y úlceras cuando son crónicas. Las úlceras pueden localizar en distintas zonas, tanto de piel como de mucosas. Las más frecuentes son las úlceras de miembros inferiores. Las causas de estas pueden ser la insuficiencia venosa, la insuficiencia arterial o la neuropatía diabética. La úlcera venosa se produce en pacientes con una insuficiencia venosa crónica. En este caso, la úlcera se produce por una pérdida de sustancia de tamaño variable, es crónica, generalmente es indolora y raramente se sobreinfecta. Localiza en forma característica en la zona malleolar y el paciente presenta otros signos como un edema que va a mejorar cuando el paciente levanta o eleva el miembro inferior y otras lesiones tróficas como pérdida de los anexos, sequedad de la piel, pigmentación hemática y sobre todo una induración de la piel que la hace imposible de plegar. La úlcera arterial se diferencia porque es sumamente dolorosa y el paciente presenta este dolor que aumenta al caminar o cuando se acuesta con la pierna elevada, lo contrario de lo que ocurre con la úlcera venosa. Esta úlcera tiene bordes cortados a pico, tiene un fondo eritematoso y es fundamental recabar datos en este paciente como el signo de claudicación intermitente, que es el signo en el cual el paciente presenta dolor al caminar y que mejora al detenerse. Además va a presentar palidez del miembro, frialdad y a medida que se va haciendo crónico también los trastornos tróficos. La úlcera neuropática se presenta en zonas de apoyo, la localización más frecuente es en la cabeza del primer metatarsiano, pero también puede ser en cualquier otro sector
que esté sometido a presiones. Generalmente comienza con una hiperkeratosis, es decir, un engrosamiento de la epidermis que termina ulcerándose. Debido a la neuropatía, estas lesiones, a pesar de que pueden ser muy profundas y comprometer tendones y llegar hasta el hueso, son indoloras. En estos pacientes es fundamental evaluar tanto pulsos como la sensibilidad dolorosa y termoalgésica, que generalmente va a estar alterada. También en el miembro inferior vamos a encontrar alteraciones tróficas como pérdida de vello, sequedad de la piel. Las úlceras en mucosas pueden deberse a aftas, herpes virus, al pénfigo, que produce las ampollas en piel y es característico que se presente también con ulceraciones mucosas, la sífilis. Recuerden que el chancro sifilítico no solamente se localiza en zona genital, sino que lo podemos encontrar en cavidad oral, y ulceraciones traumáticas. En la atrofia se produce una disminución del espesor y de la elasticidad de la piel, lo que hace que la piel se pliegue y se arrugue con mayor facilidad. En la senilidad se produce una atrofia que es fisiológica. Diversos procesos, como vimos recién las ulceraciones, pueden curar con una cicatriz atrófica. Cuando vemos una lesión atrófica, la piel se ve más blanca y levemente deprimida, y al palparla se palpa como una depresión en esa zona. La esclerosis es una induración de la piel que se torna difícil de plegar y más adherente a los planos profundos. La piel esclerosa siempre tiene una consistencia aumentada. Esta esclerosis puede ser localizada, como vemos en las dos imágenes de la derecha. A veces se acompañan de un aumento de la coloración. En este caso, si pudiésemos palpar la zona, veríamos que está adherida a los planos profundos y que es difícil de plegar. Esto ocurre en la esclerodermia localizada o morfea. En las formas generalizadas, como ocurre en la esclerosis sistémica, la esclerosis puede ocurrir en manos y produce esta inmovilidad de la mano, produciendo una mano en garra. En las facies produce una esclerosis de la zona de la nariz. Esta esclerosis lleva también a disminución de la apertura de la boca, y el afinamiento de la nariz es lo que se conoce como facies de pajarito. Además de observarse en la esclerosis, tanto localizada como sistémica, la esclerosis puede aparecer después de procesos inflamatorios, como ocurre después de radiodermitis o como vimos en las insuficiencias venosas crónicas. La liquenificación consiste en un conjunto de alteraciones de la piel asociadas al prurito. Se caracteriza por un aumento del espesor de la piel con pigmentación y un aumento del cuadriculado normal de la piel. Se ve muy bien en la imagen de abajo a la derecha. Estas lesiones se producen por el rascado crónico como consecuencia de algunas enfermedades que producen mucho prurito, como por ejemplo el eczema. Cuando el eczema se hace crónico, ese rascado crónico lleva a la liquenificación. La cicatriz es una neoformación conjuntiva y epitelial que reemplaza una pérdida de sustancia o un proceso inflamatorio o destructivo, como por ejemplo una úlcera, o bien puede ser posterior a una cirugía, o podemos encontrar también después de procesos inflamatorios profundos como los nódulos, que pueden curar con algún tipo de cicatriz.
Estas cicatrices pueden ser normales, pueden ser viciosas, que son cicatrices retraídas o hiperplásicas, adherentes, que pueden dejar secuelas como por ejemplo eversión del párpado, dificultad de movimiento, o queloides. Las cicatrices queloides son neoformaciones fibrosas, duras, de un color rojo intenso que tira o rojo violáceo y que generalmente sobrepasan la herida original. Muchas veces los queloides pueden ser espontáneos, es decir, pueden aparecer independientemente de una cirugía. Acá vemos algunas imágenes de cicatrices hipertróficas, queloides y cicatrices viciosas. Ven acá en la imagen de abajo cómo esta gran cicatriz dificulta la movilidad de la pierna. La historia clínica siempre debe ser completa, con un exhaustivo interrogatorio y un examen físico completo. Les voy a dar algunos tips que son importantes en los pacientes que consultan por dermatosis o por lesiones cutáneas. Dentro de la enfermedad actual, siempre es fundamental preguntar el tiempo de evolución de la lesión elemental y de la dermatosis. Los síntomas que acompañan a estas dermatosis. El prurito es un síntoma muy frecuente y que nos ayuda al diagnóstico de algunas patologías. Por ejemplo, todos los eczemas o las dermatosis alérgicas se acompañan de prurito. Algunos cuadros se acompañan de sensación de ardor. También si la lesión presenta dolor, por ejemplo las lesiones infectadas, los abscesos, los forúnculos, la erisipela se acompañan de dolor, o bien si hay anestesia. La presencia o el uso de tratamientos previos. La piel es un órgano que es accesible y muchos pacientes vienen con tratamientos previos realizados tanto por otros profesionales o a veces de manera automedicada. Estos tratamientos pueden modificar las lesiones elementales, entonces a veces el uso de corticoide, que tiene un efecto antiinflamatorio, puede modificar la lesión original pero no curarla. Todo esto es importante preguntarlo. Son fundamentales los antecedentes personales y familiares de otras patologías, de enfermedades en la piel. Hay muchas enfermedades que tienen un componente hereditario. Entre ellos, bueno, el cáncer de piel, el melanoma. Es importante preguntarle a los pacientes si tienen antecedentes familiares de cáncer de piel, de melanoma. Dentro de los hábitos es muy importante preguntar el hábito en relación a la radiación solar, el tabaco, el alcohol. El examen dermatológico debe ser completo, se debe examinar la piel y no olvidarnos de examinar mucosas, mucosa oral y genital en el caso de ser necesario. Cuando examinamos las lesiones debemos hacer la inspección para ver el color, la forma, el límite, la superficie y la palpación para ver la temperatura, la consistencia, si es sobrelevada, si es deprimida, si está infiltrada y la relación con los planos superficiales y profundos. El examen de la piel comprende el reconocimiento de la lesión elemental, la morfología de las lesiones, la configuración, la topografía y los signos y síntomas que la acompañan. La morfología se refiere a cómo está constituida esa dermatosis. Si es monomorfa, es decir, que está constituida por un solo elemento, una sola lesión elemental, como por ejemplo en este caso una púrpura. Lesiones polimorfas, que es cuando están constituidas por distintos elementos que aparecen simultáneamente. Hay una heterogeneidad real. El ejemplo típico es el acné. El paciente con acné presenta varias lesiones elementales de manera simultánea. Puede tener pústulas, pápulas, nódulos, eritema, comedones. La pseudopolimorfa es cuando hay una heterogeneidad aparente.
Es decir, aparenta tener varias lesiones elementales, pero en realidad la lesión elemental es única y al evolucionar por brotes se presenta en distinto estadio evolutivo. Un ejemplo sería el pénfigo, donde se producen ampollas y al romperse la ampolla deja esa lesión erosionada y además el eritema. Entonces aparenta tener más de una lesión elemental, pero se debe a su evolución por brotes. En realidad la lesión elemental es una y es la ampolla. La configuración se refiere a cómo se distribuyen las dermatosis en el tegumento. Pueden ser localizadas cuando se limitan a un solo sector, por ejemplo, este caso donde tenemos vesículas agrupadas en ramillete en una sola región. Dispersas cuando hay pocos elementos en regiones distantes, por ejemplo, este paciente tiene lesiones en cuero cabelludo y en brazos. Diseminadas cuando se distribuyen en varias regiones, por ejemplo, pacientes que tienen lesiones de eczema en hueco popliteo, en antebrazos y en alguna otra zona. Son generalizadas cuando ocupan gran parte de la superficie corporal, pero hay zonas de piel sana que están respetadas, como vemos en esta imagen. Y es universal cuando afecta la totalidad del tegumento. En este caso hablamos de eritrodermia. La eritrodermia es un eritema que afecta desde la cabeza a los pies, sin dejar zonas de piel sana. La topografía lesional se refiere a la parte del cuerpo en la que localizan las lesiones, por ejemplo, piernas, brazo, cara, tronco. Y a su vez es importante tener en cuenta si esas lesiones localizan de manera unilateral o bilateral, si se disponen de manera simétrica o asimétrica, y hay localizaciones especiales como los sitios expuestos al sol, los sitios de flexión, los sitios acrales, los sitios de contacto o de roce, que nos pueden orientar a ciertas patologías.